Hola, ¿qué tal? Tendremos que esperar 2 años, lógicamente, para saber lo que da de sí este acuerdo importantísimo suscrito por los 27 líderes de la Unión Europea en Bruselas. Una cumbre que se ha calificado de histórica y no solamente por las tensiones y por lo larga que ha sido, sino por lo conseguido. Solamente en lo económico, que no vamos a hablar solamente en el debate de economía, pero solo por el lado de la economía se ha dado un paso de gigante y eso no lo discute nadie en materia de unión fiscal, en tanto en cuanto es la primera vez que todos los países de la Unión Europea se ponen de acuerdo para financiar nada más y nada menos que 750.000 millones de euros de forma conjunta, emitiendo deuda conjuntamente. Voy a dar paso al debate. Bienvenidos todos a este debate monográfico sobre la reciente cumbre europea de la Fundación Transparencia y Opinión. Y lo hago saludando en primer lugar a Domènec Ruiz de Besa. Él es europarlamentario, es consultor, es economista y pertenece en concreto, por el lado político, al grupo de la alianza que forman los socialistas y los demócratas en el Parlamento Europeo, ese grupo progresista. ¿Qué tal, Domènec? Muy buenas, bienvenido. Bien hallado, Susana, y contento de estar con vosotros y agradecido a ti y a la Fundación por la invitación a participar en el encuentro de hoy. Muchísimas gracias. También saludo, por supuesto, a Enrique Calvet. Enrique es igualmente economista, no es ahora mismo europarlamentario, pero sí que lo fue en el mandato anterior, entre el año 2014 y 2019, y en la actualidad preside la plataforma ULIS, que es Unidos, Libres, Iguales y Solidarios, además de ser, que no se nos olvide, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Transparencia y Opinión, igual que servidora, que yo también me honro de pertenecer al Consejo Asesor de esta fundación. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas, amigo. Muy buenas tardes a todos. Nada, muy contento. Y lo mismo le digo también, nosotros muy contentos de tenerte, Enrique, por supuesto, y lo mismo le digo, también le doy la bienvenida con mucho gusto al profesor Miguel Ángel Benedicto, que es periodista, es licenciado también en Derecho, en Ciencias Políticas, y que está metido, yo creo que en todos los líos que tienen que ver con los asuntos europeos, porque está el movimiento europeo y luego pues es un grandísimo conocedor y un gran amante, yo creo, que por eso es un buen experto, porque es un gran amante de todo el proceso de construcción europea. Miguel Ángel Benedicto, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas, Susana. Muchas gracias a ti y a la Fundación por la invitación. Y muy buenas a Domènec y a Enrique Calvet también. Los tres sois buenos amigos y antes a cámara todavía cerrada comentábamos pues algunas de las cosas que nos van a ocupar en los próximos 45 minutos. Y si queréis, empezamos por algo más sencillo, ¿no? Que es por las impresiones que vosotros tuvisteis y cómo habéis vivido esta cumbre, ¿no? Porque eso me sirve mucho para luego evaluar, para que entre todos evaluemos realmente el calado de lo decidido el lunes pasado, ¿no? Empiezo contigo, Domènec. ¿Tú en algún momento sentiste que no iba a haber acuerdo, que se podría romper la baraja incluso? Realmente no, porque en el momento en que se iban sucediendo las jornadas de trabajo del Consejo Europeo, me llevé la impresión de que había una fuerte voluntad por parte de todos, incluyendo aquellos líderes menos comprometidos, digamos, ¿no? Con el plan de la Comisión y el del Parlamento, de llegar a un acuerdo. Hubiera sido realmente insólito que hubiera durado el Consejo 4 o 5 días, como ha durado, y que al final del mismo no hubiera habido acuerdo. El no acuerdo habría llegado mucho antes. Habría llegado el sábado la cena del sábado por la noche o el domingo. A partir del domingo, para mí, yo creo que para la mayoría de observadores era evidente que había esa voluntad de llegar sí o sí a un acuerdo y de no prorrogar la cuestión a un segundo Consejo Europeo en agosto o incluso en septiembre. Había habido, Enrique Calvet, una cumbre anterior, que esa todavía fue por videoconferencia, y muchos colegas vuestros lo que dicen es que sin verse las caras, esto habría sido absolutamente imposible, ¿no? O sea, ha sido la primera cumbre presencial para hablar de ese fondo de reconstrucción de la economía europea tras la pandemia y luego también, que no se nos olvide, fundamental, pactar el presupuesto para el periodo 2021-2027. ¿Estás de acuerdo en que si no hubiera sido presencial
este Consejo Europeo no habría llegado a buen término. ¿Qué papel juega lo presencial? Vamos a ver, sí, vamos a ver. Lo primero, están íntimamente ligado, absolutamente íntimamente ligado, el New Generation Europe, que es el fondo este de reconstrucción, con el plan multianual del presupuesto europeo. Está íntimamente ligado, o sea, y se ha jugado ahí muy inteligentemente en esa ligazón. Después habrá ocasión. Y en cuanto a lo primero, yo es que elevo además muy arriba mi creencia en la presencialidad. Yo sí creo que esto, sin la presencia, y no solo de los propios primeros ministros, sino de su corte de expertos esperándose a las puertas, asesorando por la noche, preparando pasilleos no previstos y todo eso, si todo esto no hubiera podido ser. Y de hecho, yo tengo una cierta limitación a mis creencias en el teletrabajo en muchos aspectos. Un teletrabajo en cosas mecánicas o ya en cosas propias de investigación, que de todas maneras ya se puede hacer de acuerdo, pero creo que luego en la política, en grandes corporaciones, los consejos de administración, etcétera, la presencialidad es insustituible y puede ser hasta, la no presencialidad puede ser hasta destructiva. Eso quería que me contarais y que me confirmarais si es verdad lo de los pasilleos. Y si es así, ¿verdad, Miguel Ángel Benedicto? Sí, hombre, obviamente. Yo creo que hay un cambio, ¿no? De la diplomacia del Zoom a estar en directo, a poder relacionarte, a poder tener, no sé, reuniones bilaterales, salir a un pasillo, tomarte un café. Todo cambia, obviamente, ¿no? Esa especie de confesionario, ¿no?, que se puede realizar por parte del propio presidente del Consejo Europeo con los distintos jefes de Estado y de Gobierno. Yo creo que ese cara a cara es mucho mejor, obviamente, ¿no? Desde mi punto de vista, y puedes ver a la gente qué opina, cómo piensa, cómo se mueve. Yo creo que todo eso cambia, ¿no? Creo que ha sido fundamental en este caso ese acercamiento. Y coincido con lo que decía Domènec Ruiz de Besa, ¿no? En el tema de que al alargarse tanto esa reunión se veía claro que había que llegar a un tipo de acuerdo, ¿no? Y es que si no, o vamos al abismo o damos un salto cualitativo, ¿no?, en la construcción de Europa. Y yo creo que solo había esas dos opciones, ¿no? O entraba el microbio y nos infectaba de nuevo ese microbio del nacionalismo, etcétera, contra el cual ha luchado la Unión Europea desde sus inicios, o dábamos un salto cualitativo en el cual parece que estamos, ¿no?, en el inicio de ese salto. Veremos hacia dónde llegamos. Dos matices, si me permite, nuestra conducator o nuestra comité particular. La primera, yo tuve, claro, yo lo veía desde aquí, desde España, yo tuve miedo de que a lo mejor pensara en septiembre, octubre, hasta que Merkel y Macron dicen, oiga, a que vamos a romper. Digo, pues entonces ya, es que seguro que hay un acuerdo. Y en segundo lugar, con Miguel Ángel, yo personalmente, por supuesto que se ha llegado a un acuerdo y un gran paso adelante. Personalmente estoy muy gratamente sorprendido por el enorme paso adelante. O sea, yo creo que esto tiene rasgos de constitucionalidad, tiene rasgos de un antes y un después. A mí me ha sorprendido muy gratamente, porque soy federalista europeo, ese enorme, pues muy trascendental para los europeos. Después hablamos de los españoles. Sí, yo creo, eso os iba a pedir y te agradezco que me lo sirvas en bandeja, Enrique, porque eso, vamos a hablar primero, si os parece bien, de la trascendencia de este pacto para Europa, y luego hablamos de España, nos lo traemos a casa y hablamos de lo más inmediato para acabar en el leitmotiv, ¿no?, en lo que tenemos en el propio título de este debate de la Fundación, que es cómo nos afecta nuestra vida, a nuestros bolsillos, a todos los ciudadanos. Pero yendo a Europa, vamos al reequilibrio, si os parece bien también, al reequilibrio de fuerzas, porque muchos tenemos la impresión desde la distancia de que el eje franco-alemán, por ejemplo, no ha quedado diluido, porque el protagonismo que ha adquirido el premier holandés, Mark Rutte, ha sido espectacular. ¿O eso forma parte un poco de la espuma del café y al final Merkel y Macron son los que han cortado el bacalao, aunque hablarán de 500.000 millones de euros de transferencias a fondo perdido, no de préstamos que haya que devolver, y al final el acuerdo se haya cerrado con 390.000 millones? Domènec. Realmente yo creo que el eje franco-alemán ha demostrado su importancia. Ciertamente no es suficiente,
no es suficiente, pero si no hubiera habido un acuerdo entre Merkel y Macron, aquí quien ha dado el gran paso ha sido Merkel. El paso que no fue capaz de dar, desgraciadamente, hace justo 10 años en la crisis del euro. Y lo ha dado ahora, porque el famoso eurobono, que se dice que llegó a decir que antes muerta que aprobarlo. No mientras yo vivo. Exactamente. No mientras La crisis del euro, ahora esto es el eurobono. Lo que hemos logrado. De ahí la importancia histórica que han resaltado tanto mis dos buenos amigos, Miguel Ángel y Enrique. Y desde luego tiene una connotación federal también, como ha apuntado, como ha insinuado Enrique, la emisión de una deuda comunitaria, por tanto, de una deuda federal. En cuanto a Rutte, alguien va diciendo por ahí, o lo podemos ver en algunos comentarios, de que es un gran negociador, de que ha logrado el oro y el moro. Bueno, es verdad que ha logrado muchas cosas, de eso podemos hablar también, porque yo, desde luego, no voy a negar que este gran paso nos ha salido caro, no nos ha salido barato. ¿Los fondos de compensación, te refieres a eso? Claro, ahora hablaremos de eso, o sea, que no nos ha salido gratis, eso está claro, no vamos aquí tampoco a engañar al personal. Pero, claro, no es que Rutte sea tan buen negociador, es que, por desgracia, y de eso también, si hay espacio, yo creo que conviene hablarlo, las reglas del juego estaban trucadas a su favor. Es decir, cuando tú vas y propones un plan de emisión de deuda por 750.000 millones que requiere la unanimidad, pues, por supuesto, que vas a salir con menos de lo que has propuesto, cuando necesitas que todos estén de acuerdo, incluyendo los 4 que no quieren. Lo realmente notable, en el fondo, es haber logrado salvar la esencia del plan. Porque Rutte y los otros lo que querían era, si se emitía deuda mancomunada, solamente para financiar préstamos. Lo cual no es una novedad, porque realmente lo que es novedoso, se ha emitido deuda por la Unión Europea en el pasado, pero nunca por esta magnitud y nunca para financiar el presupuesto. Esa es la gran novedad. Esa es la gran novedad. Claro, a Rutte le valía, su posición de partida era, bueno, si emitimos bonos, pues como hemos hecho siempre, para financiar a su vez préstamos a los estados que luego deben devolver. Pero claro, para ese viaje no hacían falta alforjas, para eso tenemos el Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo. Claro. Entonces, esa es la gran victoria, digamos, de todos los europeístas en este Consejo Europeo. Y Rutte simplemente se ha beneficiado de unas reglas del juego que requieren la unanimidad. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Si no hubiera tenido elecciones a la vista, porque es verdad que hay elecciones en Holanda muy pronto y Rutte es un liberal, ¿habría estado a lo mejor menos sobreactuado en algún momento? ¿Cuál es vuestro punto de vista, Enrique y Miguel Ángel? Bueno, yo por contestar. Bueno, tú no lo has visto sobreactuado, que puede ser que tú no lo hayas visto sobreactuado. Yo sí. Pero Rutte, aunque está sobreactuado porque tiene las elecciones en marzo y tiene a un partido más racista que él todavía, que le está apretando, Rutte ya tuve una decepción y una mala conversación con él cuando vino al Parlamento en el anterior mandato, que se fue escuchando a todos y cada uno de los mandatarios. Estuvo el presidente del gobierno español también. Cuando vino él tuvo una alocución thatcheriana absolutamente anti-europea. O sea, el problema de Rutte es que tiene ese trasfondo racista despreciativo que se encuentra en algunos euroescépticos y que después él ve esto como un mercado y nada más, y es bastante euroescéptico en lo que quisieron fundar nuestros padres. Y ahí se lo ha tenido que tragar. Y hay una cosa muy importante que hay que decir, que se tragó porque llegó a la exageración. Él llegó a decir que vía la unanimidad, que es lo próximo que nos tenemos que quitar en los tratados, como algunas otras cosas más, hay que crear ya inevitablemente un tesoro europeo. Miguel Ángel lo sabe mejor que yo, etc. Pero Rutte dijo que un solo país, o sea, con lo de la unanimidad, un solo país bloquearía unos programas concretos de una nación. España, por ejemplo, que es quien tenía en punto de mira, o Italia, que es también uno de los grandes factotum de este. Conte es una persona maravillosa en este congreso, pero bueno, él dijo y tal, pues nada, si no nos gusta este programa o en qué se gastan los dineros, lo podemos vetar.
Y eso va contra el espíritu europeo, contra la democracia, porque Chipre vetando lo que presente Alemania. Es una cosa absurda, eso ahí se le paró, y por lo tanto ahora quien vigilará, y bien vigilado en mi opinión, España o Italia, o lo que sea, pero en fin, en particular España, si no será un organismo supranacional europeo, que es la Comisión, y por mayoría cualificada. Por lo tanto, veto no hay. Entonces, Reuters se ha tenido que tragar parte de su antieuropeísmo y su xenofobia disimulada, digamos. Y sin duda la tenía muy... O sea, Reuters es de ese señor que va en bicicleta y tal, parece muy mono. Todo eso es populismo puro y también lo es en su discurso porque tiene elecciones en marzo, seguro. Claro. Miguel Ángel, de todas formas, lo que decían los frugales, así a priori, y nos ha hecho una descripción del personaje holandés estupenda, Enrique, pero en cualquier caso lo que decían, no solamente Ruth, sino lo que decían pues Dinamarca, Austria, tiene sentido, ¿no? Porque, claro, es que se llegó a vender en España, y no solamente en España, que la llegada del dinero no iba a tener condicionalidad. Y no, eso no solamente... Sí, dime, Enrique. Eso no, es que en España la campaña ha sido muy mala alrededor de todo esto. Eso no, vamos, que me corrija Domènech ahora, sí. Eso no se ha, o Miguel Ángel, eso no se ha presentado jamás, eso también va contra los tratados, eso, dar cheques y regalos, eso al tercer mundo, pero no se ha presentado nada más, nunca se ha hablado de eso no es serio, porque o bien es un préstamo el OTG, y lo otro tiene carácter finalista vigilado siempre. Claro. Y que me decían, entonces ese ha sido un falso debate. Enrique, en todo caso eso, que le estaba dando la palabra a Miguel Ángel, que tengo ganas de escucharle. La postura de los frugales y la condicionalidad tiene su razón de ser, ¿no? ¿O bueno, no? Yo puedo entender, vamos a ver, yo me pongo en los zapatos de los frugales y puedo entender, ellos son los que van a sacar más dinero de la hucha de algún lado para financiar, obviamente ellos quieren saber cómo y a qué se dedica a qué se va a dedicar ese dinero, pero también es un poco falso, es decir, porque luego el dinero lo sacamos todos de la hucha, no solamente ellos, sino que nosotros, y ellos se benefician además, porque vamos a ver, si no nos vendieran a nosotros los productos, si no existiera la Unión Europea, ellos también serían algunos de los más perjudicados en este caso, sobre todo los holandeses, que son un país muy comercial, ¿no? Y el tema de la condicionalidad, yo creo que se ha exagerado, yo creo que aquí todavía tenemos muy reciente el tema de los hombres de negro, ¿no? De la gran recesión de 2008, y yo creo que estamos hablando de algo distinto, ¿no? Yo creo que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y no estamos hablando de lo mismo sobre todo por Alemania. Yo creo que para mí la gran sorpresa fue Alemania. Cuando Merkel apoya este plan junto con Macron, que yo creo que se lo dan ya más o menos masticado a la Comisión Europea, ese es el gran salto cualitativo, ¿no? Y yo creo que Merkel ahí juega bien porque se da cuenta que ella va a necesitar dar mucho dinero a sus empresas, a su tejido industrial en este caso, esos 500.000 millones que está dando en ayudas de Estado a su tejido industrial, el resto de Europa va a decir, bueno, pero si nos rompes el mercado único, es decir, ¿y nosotros qué? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿No? Yo creo que ella ahí se da cuenta y dice, bueno, pues hay que ayudar a que los países del sur y los más afectados por la crisis del coronavirus obviamente salgan adelante, ¿no? Si no rompemos la baraja, es decir, si nosotros no funcionamos en el sur, ellos no nos van a vender a nosotros y somos su gran mercado. Es que yo creo que el problema, lo que no nos damos cuenta es que Europa, cuando se mueve una ficha, se mueve en el resto, es como un sudoku, ¿no? Y los frugales es lo mismo, cada uno juega un papel, ¿no? Y aquí yo creo que al final ni nadie gana y nadie pierde, ¿no? O todos ganan y todos pierden a la vez, ¿no? Porque todos ganamos y todos perdemos, es decir, no, creo que somos tan interdependientes y nuestras economías dependen unas tanto de las otras que al final tenemos que llegar a algún acuerdo, ¿no? Con más o menos diferencias. Estoy completamente de acuerdo con Miguel Ángel. Si un edificio, reposa en 4 o 5 pilares, porque claro, Chipre no es un pilar, y un pilar se cae, se va a caer el edificio en poco tiempo, eso está claro. Ahora, que Domènech te diga lo que Reuters sí se ha llevado y para mí es inmoral. Y si no, yo le dejo hablar porque yo creo que se ha llevado un cheque, como se llevaban los británicos, y lo mismo ha sido Austria, para grandes gracias de los alemanes. Eso sí que es inmoral, porque nada lo justifica. Le han dado 1.620 millones, así como así, por su cara bonita. Y es que este señor tiene alma de contable antes que alma de europeo, pero en fin, a lo mejor él que ahora está más metido. Pero es que antes lo hemos comentado Domènech y yo, y eso es una vergüenza. Eso sí es una de las partes malas del acuerdo.
Pero eso, no hablamos del fondo de compensación, que es lo que os ha contado que tiene que ver, claro, porque estamos pensando en que el Brexit se produce dentro de unos meses, queda medio año. Entonces, claro, pues lo mismo que se recortan las ayudas a la PAC, se recorta, son 600 millones para la agricultura española menos solo en un año, ¿eh? Pues, cuidadito que no es un detalle menor. Y luego los fondos de cohesión, claro, evidentemente por ahí se tiene que notar lo del Brexit. Pero esto que dices, Enrique, no tiene que ver con los fondos de compensación. A ver, Domènech, por alusiones. ¿A qué se refiere Enrique? ¿O se puede bueno, contar eso? yo he dicho antes que el acuerdo, es verdad, se ha dicho, es histórico, el paso adelante, pero no nos ha salido gratis. Hemos tenido que hacer concesiones, hay que ser transparentes a ese respecto. Una de las concesiones es que los holandeses, austriacos, daneses y suecos y alemanes se benefician de una devolución sobre su contribución al presupuesto comunitario, comúnmente denominada cheque, que tuvo su origen en una devolución a los británicos, que consiguió la Thatcher y que fue un mal precedente en los 80, y a partir de ahí pues otros pidieron, es decir, los países que más contribuyen al presupuesto, pero que lo hacen porque su PIB per cápita es mayor, no porque les tengamos manía, ¿no? La contribución nacional al presupuesto comunitario es en función del PIB per cápita. Y de las poblaciones también, se me apuras, Domènech, también del número de habitantes, ¿no? No, pero es el PIB per cápita lo que cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la fórmula, porque bueno, Dinamarca no está más poblada que España, pero tiene un PIB per cápita mayor que España. Bueno, entonces existen esas devoluciones, se han mantenido, que llevamos años pidiendo que se eliminen, e incluso se han aumentado. Se han aumentado. Y esa ha sido una de las concesiones que ha habido que hacer. Otra concesión, pero que esa esperamos que podamos corregir, al menos en parte, desde el Parlamento, es que se han recortado partidas del presupuesto ordinario. Y partidas tan importantes como la de salud, que llama la atención, ¿no? Sí, bueno, cuando en plena crisis del coronavirus. Que no crecen, sí, en efecto, que no crecen tanto como habíamos solicitado. Sí. Salud, investigación, también es paradójico cuando estamos hablando de la investigación médica y de vacunas, baja inmigración, baja seguridad y defensa, baja el Erasmus. Entonces, eso no se ve compensado con el dinero que se capta por el Fondo de Recuperación, lo que podríamos llamar un presupuesto bis. Esa es otra concesión, el recorte del presupuesto ordinario. Como ahí el Parlamento tiene el poder de aprobar el marco financiero plurianual, es también nuestra responsabilidad hacer presión al Consejo para corregir esa concesión, al menos en parte. Y luego, como bien ha señalado Enrique, Rutte quería un derecho de veto nacional sobre los desembolsos del plan de recuperación. Eso lo hemos evitado, pero sí que ha conseguido el llamado freno de emergencia, que permite paralizar un desembolso durante 3 meses mientras que eleva el asunto al Consejo Europeo. Eso es un engendro jurídico que también convendría tratar de eliminar, porque además eso tiene que ir en un reglamento que se decide, valga la redundancia, por codecisión, es decir, entre Parlamento y Consejo. Y por tanto, habrá que hacer una negociación en pie de igualdad entre Consejo y Parlamento sobre la gobernanza del Fondo de Recuperación y este detalle en particular. Pero el freno de emergencia es pregunta nada más. ¿El freno de emergencia es por mayoría cualificada? No. El freno de emergencia es que cualquier Estado miembro puede cuestionar. Puede solicitar la intervención del Consejo. No, hay un comité, ¿no? Domènech, un comité financiero en el Consejo, que es el que, ¿no? Si hay un miembro y decide que no está de acuerdo. Considera que, por ejemplo, un Estado miembro no está cumpliendo con las condiciones del plan de recuperación, ¿no? El Plan Nacional de Recuperación que habrá que preparar para obtener el dinero. Luego hablaremos de... ¿Es lo mismo que el Plan Nacional de Reformas? No. Vale. Están relacionados porque el Plan Nacional de Reformas forma parte del proceso del semestre europeo, en el que también se integra el plan de recuperación, pero para obtener
por ejemplo, los 70.000 millones que le tocarán a España, que no es cualquier cosa, es el segundo país más beneficiado y es 10 veces más lo que España ha obtenido, por ejemplo, en cohesión, 10 veces más. Para obtener esos 70.000 millones habrá que preparar un plan nacional de recuperación e indicar en qué nos queremos gastar el dinero, en qué tipo de sectores, de qué manera. Entonces, este freno de emergencia permite que, por ejemplo, el señor Rutte tenga elecciones dentro de 3 meses y tenga miedo a su ultraderecha y diga, no estoy convencido de que España esté cumpliendo bien las condiciones de su plan de recuperación. Vamos a estudiar el siguiente desembolso y voy a llevarlo a un debate al Consejo Europeo. Claro, eso abre una dinámica peligrosísima, aunque no está claro que el Consejo Europeo jurídicamente lo pueda parar, porque se reitera que la competencia es de la Comisión. Es de la Comisión. Sí. Pero abre una dinámica política muy negativa y desde luego genera también inseguridad jurídica. Y por tanto eso es algo que yo creo que en lo que aquí se llama en la jerga, Enrique lo conoce bien, el trílogo, es decir, la negociación entre el Parlamento y el Consejo sobre el reglamento del fondo, tendremos que luchar para quitarlo o por lo menos suavizarlo todo lo que podamos. Vámonos, sí, ibas a apuntar algo, Miguel Ángel, me parecía... Sí, no, coincido con Domènech, quería apuntar que sí, que es muy envenenado esto al final, es decir, creo que el freno de emergencia envenena mucho, puede envenenar mucho las relaciones entre los distintos líderes políticos, es lo que comentaba Domènech, si mañana hay unas elecciones y tú en ese comité económico y financiero dentro del Consejo, que es un órgano consultivo, a través de tus funcionarios, digamos, estatales o de tu Banco Central Nacional, que también está ahí representado, dices no, vetas a X país, se va a producir un choque claramente entre el líder de ese país y el líder holandés, por poner un ejemplo, o el líder austríaco. Y esto puede envenenar este acuerdo, ¿no? Yo creo que es bastante nocivo, de algún modo, este freno de emergencia. Y vamos a ver, por eso lo que decía Domènech me parece muy interesante, vamos a ver cómo se negocia ese reglamento, ¿no? Que creo que va a ser muy importante entre el Parlamento y el Consejo. Amigos, aunque solo fuera, porque claro, no pueden a lo mejor desdecirse de lo cedido a Rutte, pero que solo fuera especificaciones que hacen que ese recurrir a eso no sea arbitrariamente, pues se le ocurre a uno, ¿no? Sino que haya evidencias de un gran desbarre o de, en fin, controlarlo un poco, no que sea un instrumento arbitrario como el César, que pulgar arriba, pulgar abajo. Por eso mismo, Enrique, claro, muchos interpretan este acuerdo como un paquete y que hay que aceptarlo en su totalidad. Pero siempre hay que tener en cuenta que el Consejo Europeo ha acordado elementos que hay algunos que dependen solo de sí mismos y por tanto ahí el Consejo Europeo está en plena plenitud de poder. Por ejemplo, la emisión de deuda. Desgraciadamente, en nuestro diseño institucional actual, el Parlamento Europeo no tiene nada que decir. Se decide por el artículo 122 del Tratado de Lisboa y la competencia es exclusiva del Consejo para autorizar esa emisión de deuda. Y por tanto, ahí, en lo que es la dinámica de la emisión de deuda, pueden acordar lo que quieran. La cantidad, por ejemplo, y si son cuántos subsidios, cuántos préstamos, ahí ellos tienen todo el poder. Pero en el presupuesto plurianual ordinario, el Parlamento tiene que dar su consentimiento. Es codecisión. Bueno, no es codecisión porque no lo podemos negociar. Lo tenemos que aceptar o rechazar. Pero lo tenemos que aceptar o rechazar. Y luego el tercer elemento, que es el de la gobernanza del fondo, es un reglamento que se decide por codecisión. Y ahí estamos en igualdad de condiciones, técnicamente hablando, formalmente hablando, Parlamento y Consejo. Y por tanto, el diseño que ha acordado el Consejo Europeo hay que interpretarlo como su posición negociadora, no como el resultado final. El diseño... Claro, es que hay muchos flecos que cortar, muchas cosas. Claro, son 68 páginas. El diseño es esto. Yo hasta ahora solo me he leído la mitad. Esto para decir, muchos tertulianos que oiremos por ahí no tienen ni idea de lo que hablan, porque es esto. Ahora sí quería decir una cosa, para reivindicar un poco el Parlamento, a salvo que él me corrija, porque Jonás Fernández tuvo mucho que ver.
lo que se va, la deuda conjunta. Discúlpame, ¿no? Para las personas que nos están viendo y no saben quién es Jonás Fernández, cuéntanos quién es Jonás Fernández. Jonás Fernández es miembro, un gran amigo mío, europarlamentario en la anterior y en esta, en el Grupo Socialista, que trabajó conmigo en la creación de lo que yo creo que va a ser, y estábamos desesperados, creíamos que no nos iban a hacer caso, que va a ser el activo financiero europeo que va a servir para la deuda. Lo inició un alemán, Jakob von Weizsäcker, un gran especialista muy inteligente que estaba aislado. A él lo llamaron como asesor para el gobierno alemán, porque él es socialista y en Alemania, y estoy seguro que él es el que ha trabajado mucho en el gobierno alemán para que se aceptara este modelo, que no es exactamente la deuda unitaria, pero es, perdón, el eurobono, pero es muy parecido porque es un activo financiero que soporta cada país, no mancomunadamente, pero cada país con su cuota. Vale. Y acabó el trabajo y se aprobó este modelo en el Parlamento bajo la dirección, era presidente de esa comisión, Jonás Fernández. Y estoy muy orgulloso de haber trabajado en esa comisión con él y le digo mucho, y no teníamos ninguna esperanza, y mira por dónde sale. De acuerdo, llevamos 31 minutos. Porque él también trabajaba con Jonás, salvo que me equivoque, Domènech. Sí, claro. Yo fui su colaborador durante 4 años. Exacto. Ustedes le conocéis bien, pues aclarado queda. Llevamos 31 minutos de debate y yo creo que va siendo hora ya de que nos traigamos el acuerdo del EUCO a España, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esos algo más de 70.000 millones? Que no se nos olvide que el presidente del gobierno y todo el gobierno había dado por hecho que iba a ser más dinero, porque claro, es que ha habido una rebaja aquí para todos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hablamos de muchísimo dinero. Eso, la parte que corresponde a las ayudas directas, a las transferencias que no exigen devolución como en el caso de los préstamos, pero luego hay otra parte de préstamos para sumar un total de 140.000 millones, que es verdad que a veces en las tertulias y desde el lunes estamos hablando de 72.000 millones, no, son 140.000 en total, que es un dinero que nos exige mucha responsabilidad a la hora de gastarlo. Sí ha dicho muchos señores que España no es muy buena presentando planes, que ya nos ha ocurrido con los fondos de cohesión, que hay dinero que se ha perdido porque no se han presentado proyectos concretos. ¿A vosotros os preocupa eso? ¿Esto es un poco de leyenda urbana o realmente se va a tener que aplicar muchísimo el gobierno en justificar cada uno de esos euros para llegar al paquete global de los 140.000 millones en los próximos 2 años? Domènech. Bueno, yo creo que antes de entrar en eso, si me permites, conviene detenerse un poquito en poner en valor el haber logrado para España estos 72.000 millones, como yo decía antes, ¿no? Yo creo que eso, justo es reconocerlo, es también mérito del gobierno español. No solamente. Enrique citaba antes el papel de Conte, sin duda. Italia ha sido un claro aliado y ha contribuido mucho al éxito. Y también hay que decir que el eje franco-alemán, al que antes nos referíamos, ha estado de nuestra parte. Sí, desde el principio. Teníamos aliados importantes. Pero yo creo que sí debemos reconocer que esto es un triunfo para el interés general europeo, por la emisión de deuda federal y lo que eso supone de unión fiscal y de elementos de constitucionalidad, como decía Enrique, y también un logro muy importante para España en una situación muy difícil. 70.000 millones de euros es mucho dinero, como he dicho antes, 10 veces más que lo que hemos obtenido de cohesión, más los otros 70.000 en préstamos a tipo de interés, en fin, muy conveniente, que también vendrán muy bien. A lo que hay que añadir que llevamos meses disfrutando, entre comillas, del apoyo a nuestra deuda pública del Banco Central Europeo, sin lo cual tampoco podríamos haber seguido financiando los ERTEs y nuestro déficit público. Y un apoyo que tendrá que seguir ahí, porque podemos hablar, y seguro que Enrique y Miguel Ángel tienen cosas que decir, sobre el esfuerzo que tendremos que hacer desde España para presentar propuestas interesantes, creíbles, orientadas a sectores de futuro para poder obtener esta financiación. Pero el reto que tampoco podemos dejar de lado es que tenemos
y eso es responsabilidad de las instituciones europeas, incluyendo el Parlamento, tenemos que acelerar la puesta en marcha. Porque si no nos damos prisa, este dinero tardará 2 años en llegar. Claro. Y no nos podemos permitir esperar 2 años, particularmente en España. Muy cierto. Se habla mucho de economía digital, se habla mucho de economía verde, pero también se está hablando un montón, y esto interesa a todas las personas que nos están escuchando, a los españoles en general, si nos van a obligar a reformar ya el sistema de pensiones y también si esto puede implicar recortes para los funcionarios. ¿Cómo lo veis? ¿Sí o no, Enrique? Es un tema que se presta mucha demagogia, lo sé, pero es que está encima de la mesa indudablemente desde el lunes, ¿no? O desde antes incluso. Sí, no, primero, bueno, bien, ahora mismo te contesto, vamos, estoy de acuerdo con Domènech en que es muy bueno y muy importante para España el haber conseguido ese dinero. El papel exacto de nuestro presidente de gobierno no tiene por qué ser motivo de discusión aquí, es muy bueno per se. Ahora nos la jugamos en la utilización, y ahí recojo lo que tú decías, lo dejo así para que para mí la utilización va a depender muchísimo de una reforma base para poder empezar las otras reformas, y esta reforma base es la reforma de la administración, la reforma del mercado único y la reforma de la administración pública y de la economía pública. Va a depender muchísimo. Entonces, es verdad que todos los años no somos capaces de gastarnos todo lo que se drena de los fondos europeos. Eso lo reconoce cualquiera, además, y tenemos que devolver. En parte, bueno, pues porque a lo mejor no tenemos la cantidad de gente suficiente. La gente es buena, es normal, no tenemos por qué tener peores funcionarios, pero el sistema administrativo nuestro es muy, muy disfuncional, en lo cual interviene muchísimo la disfuncionalidad brutal de las autonomías. Eso tengo que decir. Si no resolvemos eso, de nuevo no podremos optimizar la utilización. Y la cantidad importa. A esos niveles, 5.000 millones más, 5.000 millones menos, no nos importa, porque el problema será poder gastarlo. Y ahí intervienen los planes. Y ahí estoy de acuerdo con Domènech, tienen que llegar muy pronto, muy ahormados, y entonces ahí es donde de todas maneras se puede compensar hasta las reducciones en el MFF. MFF es el presupuesto plurianual, ¿no? ¿Verdad? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un sector turístico puntero y que hay que mantener, vamos, nadie puede sustituirlo en 2 años, etcétera. Bueno, presentemos planes para digitalizarlo, para lo que queráis. Ahí es donde nos la vamos a jugar. Ser capaces de darle confianza a Europa de que nuestros planes son buenos, para que no se ponga nervioso el Rute, de que estos dineros no se dilapidan, como en mi opinión se han dilapidado hasta ahora, porque estos son muchos más, y de que de verdad van a reformas estructurales que España necesita para no volver dentro de 5 años o 10 años volver a pedir. Porque, y dejo ahora mismo a Miguel Ángel, la idea no es que coño, con la pandemia vaya destrozo y menos mal que nos ayuda. No, mire usted, el problema es que la pandemia nos pilla en una situación político-económica catastrófica. Ese es el problema, y que por lo tanto esas estructuras es la que tenemos que aprovechar ahora en una ocasión histórica. Esa es mi opinión. Miguel Ángel, reforma de las pensiones, ha apuntado el tema de la reforma de la administración ya Calvet, pero reforma de las pensiones y reforma que afecta directamente al sueldo de los funcionarios, y eso en el corto plazo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, una cosa es como yo lo vea y otra cosa es lo que diga el semestre europeo al respecto. Yo creo que el semestre europeo ahí no introduce ninguna obligación al gobierno español para que reforme las pensiones o el mercado laboral. Otra cosa es como yo lo vea y creo que hay que hacer una reforma, pero esa es mi opinión personal, pero no la de la comisión, que yo creo que ahí no entra. En cambio, sí que ha entrado en más de una ocasión en el tema de la reforma de la administración pública. Yo creo que esa sí que es necesaria y sí que ha entrado en ella, igual que en la reforma de la educación, sobre todo en lo que es la formación profesional. Ahí sí que nos ha hecho unas recomendaciones muy claras el semestre europeo, y yo creo que ahí ese es uno de los temas que se le pueden exigir al gobierno español cuando ponga en marcha ese plan nacional de recuperación, ¿no? Que tendrá que ir
muy dirigido a una serie de prioridades que establecen las propias instituciones europeas, como pueda ser esa economía verde de la que hablábamos o esa digitalización, ¿vale? U otro tipo de prioridades que tenga en ese momento la Comisión Europea. Yo creo que tiene que ir ahí. Y luego, respecto a lo que decíais del dinero, si se gasta o no se gasta, vamos a ver, yo creo que España durante muchos años ha gastado mucho y muy bien los fondos europeos, tanto el fondo de cohesión como los fondos estructurales, ¿no? Yo creo que hemos sido uno de los grandes beneficiarios en estos últimos años. Obviamente han sido más los países del este que España. Yo creo que ha sido Polonia el mayor beneficiado, pero desde el inicio de nuestra entrada en la Unión Europea y cuando se aprueban los fondos regionales, yo creo que hemos sido el país que más dinero ha recibido y que mejor lo ha gastado. ¿Qué ha ocurrido? Que en estos últimos años se ha gastado menos. Obviamente no hemos utilizado todo el dinero que hemos recibido. Yo no sé, sinceramente, si es por una falta de capacidad técnica o es por una falta de capacidad de cofinanciar, porque muchas veces este dinero que nos llega para un proyecto X, imaginaos, para un tren de alta velocidad, pues un 70% lo ponen las instituciones europeas y otro 30% lo tiene que poner el Estado miembro, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, que no sé si es que no somos capaces de cofinanciar eso o nos falta capacidad técnica. Yo creo que es muy importante por eso que este gobierno quizá se dote de equipos más técnicos y con mayor capacidad de gestión para poder absorber todo este dinero que nos puede llegar o que no nos puede llegar. Es decir, ahí hay un tope de 140.000 que podremos obtenerlo o no en función del plan que presentemos. Si esto va a haber una competición. Si el plan es bueno, y para ello yo creo que tendrán que ponerse de acuerdo las comunidades autónomas, el gobierno central y las empresas privadas también, ¿no? Y todos juntos remar en la misma dirección para sacar este país adelante y conseguir modernizarlo, ¿no? Y que no venga dentro de 10 años y volvamos que hacer las mismas reformas que no hicimos hoy y que hace 8 o 10 años con el señor Rajoy tampoco hicimos. No hicimos. Fue una pena que no hubiera rescate. No rehuyo tu pregunta y dejo ahora mismo la palabra a los demás. Además, lo digo de una manera muy contundente. Las pensiones inevitablemente y permanentemente van a tener que estar siendo reformadas en España, en Francia, etcétera, porque tenemos la demografía que tenemos eso, vale. Pero así a corto lo digo en serio. No acepte el pueblo español, no acepto yo como pensionista, que es lo que soy en este momento, ningún recorte hasta que no pongan sobre la mesa un profundísimo recorte de las administraciones públicas y del coste de las administraciones públicas. Hay estudios de la UPyD de hace 6, 7 años que ya lo valoraban en 40.000 millones de pesetas, solo hablando de las municipalidades y diputaciones. Bueno, pues va siendo hora eso y recuperación del mercado único a través de suprimir las barreras interiores. No me toquen eso. Tarde o temprano, evidentemente, algún sacrificio vamos a tener que hacer todos, pero no se vaya a lo fácil, es decir, ahorro cortando esto. No, haga usted reformas estructurales que justifiquen los sacrificios de los que no tenemos más remedio que hacerlo. Eso es mi opinión. El gobierno tiene dos almas, el alma de PSOE, el alma de Podemos, y también se ha escrito mucho esta semana a propósito de que lo conseguido y lo pactado en Bruselas supone un cortapisas para los planes de Pablo Iglesias, y pensando muy concretamente en esa derogación de la reforma laboral pactada con Bildu, que dio lugar a una enorme polvareda política que se tuvo que plantar la ministra Nadia Calviño, pero que sigue siendo una aspiración de esa parte del gobierno, además de los socios que le apuntalan en el Parlamento, ¿no? De los socios de investidura. ¿Esto realmente frena a Pablo Iglesias, Domenech, desde tu punto de vista? Yo creo que la reforma del mercado de trabajo tendrá que acometerse en algún momento. Quizás no a corto plazo, pero no tanto por la cuestión de la condicionalidad, sino porque no es seguramente la prioridad en este momento, precisamente por la situación en la que nos encontramos, ¿no? Claro, pero reforma, discúlpame, Domenech, hacia más flexibilidad, no hacia más rigidez, que parece que es lo que defienden algunos en contra de la reforma que se acordó y que se comunicó a Bruselas, y se pactó con Bruselas en el año 2012 con el Partido Popular, ¿no?
Bueno, son un conjunto de elementos. Yo no creo que sea tan binario flexibilidad frente a rigidez, porque, por ejemplo, en la reforma que hizo el Partido Popular hay un problema también, para mí, de seguridad jurídica. El fin de la ultraactividad, creo que es la terminología de los convenios, así es para mí erróneo, porque si un convenio no se renueva porque está paralizada la negociación, es lógico desde el punto de vista de la seguridad jurídica de que el convenio siga en vigor hasta que se negocie uno nuevo. Eso no tiene que ver con un mercado de trabajo más flexible o menos flexible, sino con, para mí, el sentido común y la seguridad jurídica. Por tanto, habrá que acometer reformas en el mercado de trabajo que tendrán que ver con distintos elementos. Y yo no creo, como se ha dicho antes por Miguel Ángel, que la Comisión Europea vaya a decir que no podemos corregir este problema, por ejemplo, del fin de la ultraactividad de los convenios. Y diría algo más, si me lo permitís, con una aproximación algo más ideológica. Yo, cada vez que un liberal holandés me diga que en España hay que flexibilizar más el mercado de trabajo o no derogar la reforma que hizo el PP o ningún elemento de la reforma que hizo el PP, yo le diré, bueno, entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a aprobar unas normas comunes para todos los europeos del mercado de trabajo. Sí. Pues yo estoy de acuerdo, Vamos a ponernos de acuerdo todos los europeos. Claro, porque lo que no puede ser es que los holandeses le digan a los españoles cómo tiene que ser su mercado de trabajo. Que vayan al Parlamento Europeo, hagan su propuesta para lo que ellos entienden que es cómo debe ser el mercado de trabajo de la Unión Europea, y vamos a ver las mayorías para ver qué cantidad de flexibilidad y qué cantidad de no flexibilidad debe tener ese mercado de trabajo para todos los europeos. Y los mismos salarios. Sí, los salarios, ¿para qué decir? Los impuestos, sí, vamos poquito a poco, porque hemos dado un paso de gigante, decíamos, hacia la unión fiscal. Si ya hablamos del mercado laboral único, madre mía, estamos ya soñando despiertos. Ojo, a mí me tocó... Sí, perfectamente. El mercado común se funda sobre cuatro libertades, ¿no? Las famosas 4 libertades. Y una de esas libertades incluye la libertad de movimiento de los trabajadores. Y por tanto, y el trabajo es el mercado. Tradicionalmente, Enrique es economista igual que yo, la economía se compone de capital y trabajo en su versión más clásica. Luego podemos hablar de la tecnología, podemos hablar del capital humano, de la tierra, pero en su versión más simplificada, capital y trabajo. El capital está perfectamente regulado a nivel europeo. Puede desplazarse, se puede invertir en cualquier parte de la Unión Europea sin barreras. Perfecto. Bueno, pues el trabajo es un componente fundamental del mercado común también. Tendrá que haber una armonización de los estándares laborales y no la imposición a través de recomendaciones específicas de país de modelos laborales nacionales. Y se han hecho, y lo digo porque lo hice yo, y tú te acordarás que fue la famosa, primero lo de Gotemburgo, y después, no, y yo fui el relator de lo que fue los derechos laborales para los bueno, pues Cabify, Uber, Deliveroo y todo eso, en cuanto a reforzar universalmente unos derechos mínimos que no condicionaba después la aplicación en cada país. Desde luego, si tú dices que va a hacer unas normas únicas del mercado de trabajo, los suecos en ese momento se tiran todos al mar y se suicidan. Eran los que más me rompían el intento de establecer los derechos mínimos que había establecido los jefes de Estado en Gotemburgo, con una lista de 20 derechos que se consideraban europeos, y fue un hecho histórico. Entre esos derechos estaba el ingreso mínimo vital para luchar contra la gran pobreza, que yo siempre he defendido. ¿Verdad? Que no hay que creer que tampoco está. Lo que pasa es que después los mercados de trabajo son tan herederos de una cultura, de una climatología, de un tipo de tejido y tal, que no se pueden homogeneizar. Eso es verdad. Ahora, antes de dejar la palabra a mí... Los salarios que apuntaba con acierto Benedicto, claro, que vamos a la el salario es un equilibrio en un mercado.
Es decir, yo estoy de acuerdo en tocar la renta mínima vital, etcétera, pero lo del salario y salarios mínimos es más peligroso. Hombre, el mínimo se entiende y además hay tradición en este país. Pero el salario tú no lo puedes forzar porque porque el empresario lo que va a hacer es negociar el equilibrio que a él le permite seguir. Los sindicatos estarán para que no abuse. Pero yo contesto a tu pregunta a lo bestia para que Miguel Ángel me corrija. Con este gobierno, tú lo preguntabas, con este gobierno imposible desarrollar bien el acuerdo en España. Vale. Pues acabo por alusiones además y por justicia, porque me da la impresión de que es el que menos ha hablado, no con mucha diferencia, pero creo que Miguel Ángel Benedicto es quien menos ha intervenido, aunque nos ha dicho cosas por supuestísimo interesantes, como vosotros dos también, como Domènech y como Enrique, que madre mía lo que hemos aprendido. Desde luego a Servidora le parece un auténtico lujo haber mantenido este tiempo con vosotros, que sabéis muchísimo, y estaríamos hablando seguramente otra hora y una tercera y seguiríamos descubriendo muchas cosas de lo que se ha aprobado, lo que se debería haber aprobado y lo que está en juego para que este acuerdo brille todo lo que nos interesa, todo lo que queremos que brille. Miguel Ángel, ya para terminar, contesta tú a esa última pregunta que lanzaba a tus dos compañeros de debate. Esto controla un poquito las aspiraciones de Pablo Iglesias más a la izquierda del gobierno y de paso las aspiraciones nacionalistas, como algunos analistas están señalando. Yo creo que sí, sinceramente. Yo creo que al revés, yo creo que lo he dicho antes, lo que se está demandando es mayor capacidad de gestión, más técnicos, y yo creo que esos no están en Podemos precisamente. Creo que estos están más en el Partido Socialista o en propio Partido Popular o en Ciudadanos, ¿no? Es decir, que yo creo que este acuerdo con la Unión Europea lo que hace es disminuir el poder de algunos partidos populistas, y yo a Podemos lo considero como tal, y creo que va a ir a menos su poder, claramente. No tengo duda al respecto. Sí, yo he dicho este gobierno, no este presidente de gobierno. He dicho este gobierno porque la lógica final de lo que dice muy bien Miguel Ángel es que a lo mejor es tan incoherente con su base de partida y su programa que es que no pueden estar en este gobierno a la hora de desarrollar eso. A eso me refería. Es decir, a lo mejor Domènech nos puede dar pistas, que tiene ahí más contactos. ¿Te apetece entrar al trapo, Domènech, o nos despedimos? Lo que tú me digas, que estamos ya fuera de tiempo desde hace un ratito. No, yo reiteraría que la cuestión del mercado de trabajo, en mi opinión, no es un asunto privativo de Iglesias, sino que el Partido Socialista en su programa electoral presenta un modelo de mercado de trabajo distinto desde la reforma del PP del año 2012. Y como he dicho antes, hay una voluntad de acometer esa reforma, pero obviamente no a corto plazo, porque ahora la urgencia es otra. Está claro. Domènech Ruiz de Besa, nos ha encantado conocerte y tenerte este ratito con nosotros. Un auténtico placer y hasta la próxima. Gracias por atender la llamada y la convocatoria de la Fundación Transparencia y Opinión. Un saludo. Gracias a ti y también a mis amigos Enrique Calvet y Miguel Ángel Benedicto. Ha sido un placer. Miguel Ángel Benedicto, muchísimas gracias y hasta cuando quieras. Estás en tu casa. Un auténtico placer. Pues muchas gracias, Susana, y lo mismo. Gracias a Domènech, me alegro de verte, aunque sea en la distancia, y a Enrique también. Muchas gracias a los dos. No, a ti, por favor, he aprendido mucho. Enrique, ¿y qué decirte? Pues que siempre que te llamamos estás ahí y eres el mejor aliado para de repente organizar, y ahora ya con esto de la videoconferencia y la tecnología, en cualquier momento nos montamos un debate con primerísimos espadas, como ha sido este jueves, y te agradezco muchísimo la yo seguiré con el mono, con estas cosas, Susana. O sea, yo tengo un mono de darte un par de besos desde hace 3 meses que no se me lo quita nadie. Bueno, ya nos hemos desvirtualizado, ahora tenemos las vacaciones de por medio, pero eso lo arreglamos en nada, porque ya afortunadamente, y crucemos los dedos porque los rebrotes ya nos llevan a hablar de una segunda ola incluso de COVID, y estos son palabras mayores. Esperemos que no nos cambie los planes, pero queremos pensar que lo peor ya quedó atrás.
Enrique, Domènec, Miguel Ángel, lo dicho, amigos de la Fundación Transparencia y Opinión, muchísimas gracias por estar ahí y esta es vuestra casa, hasta cuando queráis. Seguid contándonos cosas a través de la web, a través de redes sociales, porque vuestros deseos, como se suele decir, son órdenes para nosotros y estamos dispuestos a tocar todos aquellos temas que sean de vuestro interés y preocupación. Hasta la próxima. Adiós, muy buenas tardes. Adiós, Susana, gracias. Adiós.